En relación al repaso, vamos a ver imágenes, las teorías, ustedes ya las tienen. Esto está grabado nuevamente. Ya vamos a ver lo que son imágenes que va a venir. Las imágenes más llamativas, más bonitas, ¿ya? Más presentables. Bueno, la anatomía lo pasamos. Es importante conocer de este esquema las válvulas que controlan el flujo de la sangre del corazón. Y ustedes ya conocen, ¿no?, que son 4 válvulas. La tricúspide, tenemos acá la pulmonar, tenemos la mitral y la aórtica. Bien, eso es importante para la fisiopatología, la fisiología normal y luego la fisiopatología, ¿no?, la que vamos a nosotros a demostrarlo a través de las imágenes. Es importante reconocer cuando estamos viendo a través de una imagen virtual o a través de una placa radiográfica el corazón, conocer su borde derecho, bien nítido el borde derecho, el borde izquierdo bien nítido, de reconocer la sombra de los cilios, ¿no? Y también si hay alguna estructura del lado derecho, aumentar de tamaño, o del lado izquierdo, aumentar de tamaño, ¿no? Y acá lo tenemos en esquema, la representación. Acuérdense que en frontal únicamente vamos a ver la aurícula derecha, evidente la aurícula derecha. Y en el borde izquierdo vamos a ver la aurícula izquierda y el ventrículo izquierdo. Acuérdense que acá el ventrículo derecho está escondido, ¿no? Solamente se aprecia cuando crece, ¿no?, y empuja el ventrículo izquierdo, como lo vamos a ver en las siguientes diapositivas. Bien, el estudio de este capítulo, que ya estamos finalizando, ya lo hemos finalizado prácticamente nosotros, nuestro grupo, la parte de lo que es corazón y grandes vasos, siempre se empieza con una teleradiografía del corazón. Puede ser teleradiografía del corazón y grandes vasos, o únicamente teleradiografía del corazón. La lateral izquierda, otros piden ambas laterales, acuérdense, lateral izquierda o lateral derecha. Algunos piden una de las laterales con sulfato de bario para opacificar el esófago, otros no, ha sido más lateral izquierda secas. Y la oblicuo anterior derecha, que se da sulfato de bario para identificar el esófago que pasa a través del mediastino posterior, y sobre todo es para ver si la aurícula izquierda ha crecido y está empujando al esófago hacia la parte posterior, o sea, le empuja hacia la sombra de la columna dorsal. Y la oblicuo anterior izquierda, que es sin sulfato de bario, ahí no se le da ninguna suspensión. Bueno, esta es la técnica. Acuérdense, teleradiografía es 1,80 m a 2 metros de distancia. Ya si su profesor de práctica le ha puesto una distancia diferente, acuérdense que en la teoría vienen las preguntas de teoría. Ya si el profesor le ha puesto una distancia diferente, ustedes básense a esa teoría, ¿ya? Yo les enseño mi práctica, que es sacada de varios libros, ¿ya? Si yo le pongo mi distancia, que he tomado 1,80 m a 2 metros, e incluso le dije que en algunos libros hay hasta 2,10 metros. Esa es la distancia en la que nosotros vamos a encontrar el tamaño real de la silueta cardíaca. No es 1,50 m, no es 1,10 m. Si es 1,50 m, 1,10 m, el tubo está cerca al corazón, entonces vamos a obtener un corazón magnificado. Nos engaña, como que si fuera una cardiomegalia. Es importante, aparte de la distancia, los rayos son postero-anteriores. El paciente está en bipedestación. El pecho bien apoyado
al chasis o al flat, ¿ya? Ahora, si ustedes quieren tomar la oblicua anterior derecha, ahí se le da sulfato de bario, una papilla diluida, lo tenía en la boca, se le prepara al paciente en qué momento lo va a deglutir y lo obligo a 45 grados. Ahora, algunas literaturas dicen 50, 55 grados, pero igualito, es la oblicuidad que nos disocia, ¿no? Nos separa el corazón de la columna, sea la oblicua derecha o la oblicua izquierda. Ahora, en la relación del kilovoltaje alto, esto permite atravesar la masa del mediastino. Acuérdense que el corazón es un músculo, ¿no?, grueso, y los rayos tienen que atravesar esa musculatura, por eso se usa kilovoltaje alto. Ahora los equipos actuales, que todos son equipos digital, entonces no se necesita únicamente apretar un botoncito, ponen la imagen del corazón y al apretar la imagen del corazón ya nos está dando el kilovoltaje, miliamper segundo, el tiempo de exposición, todo. O sea que ya no tenemos que estar dándole el voltaje alto para ver mucho mejor la densidad cardíaca. No, únicamente apretar el botoncito. Eso es lo bueno que tienen los equipos virtuales, las máquinas actualizadas, ¿no? Y otra característica importante que se realiza en inspiración profunda. Acuérdense, inspirar profundo, aguantar la respiración, ¿no? Y el tecnólogo hace el disparo. Nada más, esos son los requisitos indispensables para obtener una radiografía de corazón y grandes vasos o teleradiografía. Ya saben que en eso se estudia el tamaño del corazón, el patrón vascular, algunos defectos que tiene la caja torácica. Vemos si el paciente está bien centrado, bien ventilado. Vemos también, no solamente enfocar el corazón, ver el borde derecho, el borde izquierdo y ver que está en el mediastino, sino también, una vez que hemos visto esto, estudiar toda la caja torácica en sí, y después vamos a la caja torácica en sí consiste en los arcos costales y las clavículas. Las escápulas tienen que estar fuera, ¿no? También evaluar el parénquima pulmonar, cómo está, ¿no? Evaluar por fuera de la caja torácica tejidos blandos, ¿no? Si es que se ve la parte baja de los hemidiafragmas, se puede, si es una dama, vamos a ver las sombras mamarias. A veces hay pacientes varones que tienen ginecomastia, también se puede ver, ¿no? Una sobredensidad, ¿no?, en la base de uno de los pulmones, siendo un paciente varón. Entonces hay que tener presente que puede tratarse de una ginecomastia, sobre todo en aquellos pacientes varones que están en tratamiento hormonal por cáncer de la próstata. A veces el médico indica terapia hormonal, ¿no?, cuando tienen un adenocarcinoma. Entonces, en esta terapia hormonal hay un crecimiento de una de las glándulas mamarias, sobresale y se ve clarito, ¿no? Uno se puede confundir, a veces piensa que es una dama, pero es importante los datos que nos dan del paciente, el sexo. También vamos a encontrar la posición del corazón, la punta siempre es a la izquierda, a veces vamos a encontrar una destrocardia o una inversión de todas las vísceras, un situs inversus. En eso hay que estar bien atentos. Bueno, acá tenemos la radiografía en frontal, ¿no? Y en lateral, siempre en la frontal, siempre los estudios se hacen desde arriba, si está bien, vemos, mentalmente evaluamos si cumple todos los requisitos, si está el paciente bien centrado, bien ventilado, ¿no? La posición de la silueta cardíaca en el centro del mediastino, y ver si es que se ve la columna aérea de la tráquea. A veces se ve la bifurcación, la carina, y se divide el bronquio derecho, bronquio izquierdo. No siempre se logra ver las importantes, las primeras vértebras dorsales, y las últimas a veces se pierden.
En algunas ustedes van a encontrar una buena técnica, incluso van a ver a través de la sombra del corazón, van a ver los cuerpos dorsales, ¿no? Y a veces eso ayuda porque a veces hay masas que se esconden bien por delante o por detrás del corazón, ¿ya? Eso es importante, por eso hay que buscar algún defecto dentro de la sombra del corazón, ¿ya? Y los bordes son bien nítidos, ¿ya? Vemos, ¿no? Los hemidiafragmas, el seno cardiofrénico derecho, bien, el seno cardiofrénico izquierdo, y siempre una buena radiografía de corazón debe de incluir por debajo de las cúpulas diafragmáticas y completamente el seno cardiofrénico, bien, su ángulo, evaluarlo bien, ¿no? Porque a veces se ven obtusos o se ven obturados, que puede ser una grasa pericárdica o puede ser en el lado derecho puede ser la sombra de la vena cava inferior. Y evaluar el seno el costo diafragmático derecho termina en ángulo agudo. Si termina en ángulo obtuso, ¿no? Entonces es una obturación que puede ser relacionado a una secuela o al inicio de un derrame pleural cuando lo vemos obturado, ¿ya? Bien. En la lateral, habíamos dicho que a veces el tecnólogo tiene que poner qué lateral es, o de perfil, ¿ya? Porque a mí me ha pasado, le toman la lateral, pónganse acá supuestamente, este sería así, está pegado el lado izquierdo, el lado derecho está pegado en el FLAC, entonces para mí es una lateral derecha, ¿no es cierto? Entonces, en teoría me han enseñado en la práctica de respiratorio, toda lateral derecha o de perfil, los diafragmas van paralelos, pero acá no se cumple eso. Si ustedes hacen un estudio de todas las laterales derechas, ¿ya? De las laterales derechas de pulmón, van a ver que en un 3 o un 4% del estudio que ustedes han hecho, no se cumple que van paralelos los semidiafragmas, ¿ya? A veces se cruzan, por eso que a veces yo no me guío mucho de la lateral derecha a la lateral izquierda. Ustedes en sus prácticas hagan un estudio de todas las radiografías de lateral derecha, que ustedes pidan lateral derecha y tiene que ser lateral derecha. Y van a ver que a veces no se cumple, ¿ya? Por eso el tecnólogo tiene que ponerle la marca y ver, pero como les digo, a veces a mí me ha sucedido que no se cumple. Bien. Es importante la inspiración. Miren cómo cambia. El paciente acá ha ventilado y ha hecho una buena inspiración. El corazón se ve largo, ¿no? Y los arcos costales se ven muy bien, ¿ya? Por ejemplo, en esta radiografía que yo estoy señalando, miren, no ayuda para evaluar los semidiafragmas, están cortados, tienen que salir completos, ¿ya? Este es sacado de un libro, ¿no? Pero sirve como didáctica cuando ustedes estén frente a una radiografía, ¿no? Y hay sospecha de derrame, esta placa no nos va a ayudar para nada. Únicamente le informamos que las bases están cortadas, que no permiten un adecuado estudio de los senos costodiafragmáticos. No sabemos qué pasa ahí. Ahora, pero de todas maneras, en inspiración está OK. Pero miren cuando expira, miren, el corazón simula una cardiomegalia, ¿no? Cómo engaña mucho. A veces no solamente es la silueta cardíaca, a veces son los vasos. Los vasos, cuando está la placa expirada, los vasos se hacen más densos, como que si se confundiera con una cardiomegalia y empezando un edema agudo pulmonar. Es lo que a mí me ha pasado últimamente. Pues es importante esas experiencias transmitirlas a ustedes para que los tengan presente. Miren cómo cambia. Hace poco me tocó informar o placa de una paciente, como yo hago trabajo de remoto, y una placa así similar como esta, ¿ya? Y una placa hipoventilada, con aparte el corazón estaba grande, hipoventilada, corazón grande,
¿no? Se ve el mediastino ensanchado, y miren, así como que da la impresión que está empezando un edema, miren, como una congestión broncovascular apenas, miren, porque hay una disminución de la transparencia en ambos pulmones. Y cuento los arcos costales, estaba hipoventilada, pero aparte de que está hipoventilada, sí había aparte del ensanchamiento, sí había una cardiomegalia. Entonces yo escribo lo que veo porque no tenemos antecedentes, no nos dan datos clínicos de la radiografía. Es así, ¿no? Trabajo remoto, te mandan el listado y nosotros lo bajamos por el cántaro en las imágenes, no sabemos por qué le han pedido, no sabemos si el paciente tiene algún problema pulmonar, un problema cardíaco, nada. O sea que informamos, ya. Entonces, informo que es una cardiomegalia, placa hipoventilada, con una cardiomegalia, pero aparte de que está hipoventilada, entonces de todas maneras hay una cardiomegalia, ¿ya? Entonces, y hay signos de congestión, empezando probable un edema agudo pulmonar. Entonces, después pasan los días, me llama la digitadora y me dice que la paciente quiere hablar conmigo porque su médico le ha dicho que ella no tiene edema agudo pulmonar, entonces, y que quiere que le informe la placa de control. Veo la placa de control, ahí veo, así como esta, está mejor ventilada, se ve muy bien el parénquima pulmonar, y el corazón sí se ve que hay una cardiomegalia. Pero cómo cambia, miren, ¿ah? Miren el parénquima pulmonar acá y el parénquima pulmonar de otra placa que está bien ventilada. Engaña un montón, ¿no? Engaña. Por eso es importante en los controles, ¿no? A Dios gracias que tenemos controles, eso sí, podemos ver los controles anteriores de la paciente, entonces facilito uno, no es que se puede hacer un mal informe, sino es la interpretación, y mucho depende de la ventilación de los campos pulmonares. Miren, acá engaña un montón, da la impresión de que hubiera una congestión, ¿no? Una fuga de líquido hacia el intersticio pulmonar y está insinuando un edema en esta placa. Pero ventiló bien, miren, y no hay nada. ¿Cómo cambia? Eso es importantísimo. Ya tener presente cuando ustedes ven una placa, lo primero, la ventilación. Y ustedes cuenten cuántos arcos costales hay. Bueno, esto ya sabemos, hay diferentes tipos de tórax. Y de acuerdo al tipo de tórax también es el tamaño del corazón. ¿Ya? Lo vamos a pasar. Este es una tele de corazón normal. Acuérdense, la vena cava. A veces se protruye, a veces se ve la vena cava como una protrusión justo en esta zona por bajo de la clavícula. Y ustedes lo tienen que mencionar. Porque si lo vemos acá, sabemos que es la vena cava, pero si lo vemos acá, a nivel del mediastino superior ensanchado, y vemos una opacidad en este lado que estoy señalando, el lado derecho, y una opacidad en el lado izquierdo, ¿no? Entonces ya vendría a ser otra patología, puede ser un bocio torácico sumergido. Y si únicamente se ve en un solo lado la opacidad, ¿no? Y vemos que esa opacidad está empujando la tráquea, también puede ser, ¿no?, compatible con un bocio. Entonces se describe imagen radiopaca que está desplazando la tráquea, ¿no?, a nivel del mediastino superior, que puede ser compatible. Siempre hablamos de compatible, ¿no? A veces cuando estamos en duda, compatible, pero si estamos certeros, en relación con bocio, se sugiere ecografía para descartar patología de bocio. ¿Ya? Y evaluamos. Una vez de ver mediastino, vemos el parénquima pulmonar y todo lo que acabamos de mencionar. Esta es la oblicuo anterior derecha. Miren, acá vemos la sombra de la tráquea. Acá parcialmente se ve la aorta, la arteria pulmonar izquierda. Acá vemos la aurícula izquierda, ¿no? La aurícula derecha. Vemos, no se ve, pero acá está la vena cava inferior y todo el borde externo del corazón. Tenemos acá partes de la sombra del ventrículo izquierdo, ¿no?
Acá un esquema de lo que vamos a ver, y aquí, ¿no?, representando ya el esófago con sustancia varitada. Vean acá. Acá es una oblicua anterior derecha, la que se le dio sulfato de bario. Vemos cómo el esófago es empujado hacia la columna dorsal por el crecimiento de la aurícula izquierda. Esta es la oblicua anterior derecha. Viendo nosotros las oblicuas, nosotros podemos decir cuándo crece la aurícula izquierda, ¿no? ¿Qué estructuras afecta? ¿Se acuerdan que en seminario hablaron del signo de la bailarina? ¿Se acuerdan? Cuando la aurícula izquierda crece y el bronquio, que está en esta posición medio oblicua para abajo, levanta la patita, o sea, la patita la pierna de la bailarina, y ese signo de la bailarina, ¿se acuerdan? Muchos lo mencionaron y también se preguntó, el signo de la bailarina cuando crece la aurícula izquierda. En cambio, cuando crece el ventrículo izquierdo, entonces este espacio disminuye bastante, ¿no? Y se habló de otro signo, ¿no? Cuando crece el ventrículo izquierdo, ¿qué pasa con la vena cava inferior, ¿no? ¿En qué características qué características la deja? Entonces estamos hablando de crecimientos del borde interno de la silueta cardíaca. También podemos hablar en esta posición oblicuo anterior izquierdo, cuando crece el ventrículo derecho, este espacio desaparece. Bien, acá tenemos el esquema. ¿Cuál es la utilidad? Bueno, lo pasamos. Este es una oblicua anterior izquierda. Miren cómo crece la aurícula izquierda. Igual acá, esta es una oblicua anterior izquierda. El crecimiento del ventrículo izquierdo, miren cómo se desplaza completamente y está pues abarcando toda la columna dorsal y está desplazándose hacia el otro lado. Esta es una lateral. Es importante reconocer las laterales por la posición de la columna, ¿ya? Para no confundirnos con las oblicuas, ¿ya? Entonces, en las laterales podemos, siempre el estudio se hace de adelante a atrás. Acá tenemos la sombra del esternón, el espacio retroesternal, y acá tengo el borde anterior del corazón. Lo que más vamos a ver en estas laterales es el ventrículo derecho. Crece, vamos a ver este espacio comprimido, ¿ya? Bueno, acá vemos la sombra del tronco de la pulmonar. Acá vamos, ¿no? Está subiendo, acá tenemos el callado aórtico y acá vemos la aorta descendente, que pasa por este espacio retrocardíaco. Y acá tenemos la sombra del contorno cardíaco izquierdo, y tenemos las dos cavidades, la superior, la aurícula izquierda, y la inferior, el ventrículo izquierdo. Y acá tenemos la sombra de la vena cava inferior. Y detrás tenemos todo lo que es la columna dorsal. Vemos cambios degenerativos, osteofitos anteriores. Esta es por la posición de la columna, acuérdense, esta es una lateral, ¿ya? Vemos, miren todo el borde del corazón calcificado. Esta es una calcificación del pericardio típico que se ve. A veces las calcificaciones se pueden ver también a través de una fluoroscopía, ¿no? Una fluoroscopía directa con el paciente, podemos encontrar calcificaciones no solamente dependientes del pericardio, sino podemos encontrar calcificaciones del callado aórtico o calcificaciones de la aorta descendente, ¿no? Y en la fluoroscopía es un examen dinámico, acuérdense, al paciente lo movilizamos y podemos verlas. Por ejemplo, si hay líquido en el pericardio, podemos ver el desplazamiento a través de la fluoroscopía. Podemos reconocer los latidos cardíacos, podemos evaluar el tamaño del corazón o alguna masa que está oculta en una de las cámaras cardíacas. Bien, acá tenemos la lateral.
¿no? La densidad cardíaca, vemos la aorta, y este es un esquema. Bien, esto lo pasamos. Los equipos en portátiles son bien difíciles de hacer en un estudio. Habíamos dicho que la técnica es muy diferente a la que se realiza, no es magnificada, no es la distancia adecuada, el tubo, la salida de los rayos con la película radiográfica es bien cerca, 1,50 m, a veces es menos de 1,50 m. Vamos a encontrar un corazón grande, la posición del paciente, el paciente no está de pie, el paciente está echado, es echado, no está centrado, no está bien ventilado, está hipoventilado si el paciente no responde. Entonces hay un montón de desventajas para poder obtener una buena imagen y una buena interpretación de lo que se ha tomado. Ahí es bien pesadito. Bien, acá tenemos la oblicuo anterior izquierda, la oblicua anterior derecha. En la oblicua anterior derecha, miren cómo está el paciente, ¿no? Y las estructuras que se van a ver. La oblicua anterior izquierda, miren el lado izquierdo apoyado en el FLAC. Siempre el brazo opuesto está levantado para que no se superponga, si no se vería acá el húmero, ¿no? Y vemos acá en la radiografía la oblicua anterior izquierda. Miren la silueta cardíaca muy bonita, ¿no? En relación a la incidencia frontal, habíamos dicho si trazamos una línea vertical a través de las apófisis espinosas, vamos a dividir la silueta cardíaca en acá hay 1 y acá hay 2. Y en total sería, ¿cuántas partes? 1, 2, 3, 1/3. 1 a la derecha, ¿no? Y 2/3 a la izquierda. Y esto me sirve también para ya de pasadita evaluar el índice cardiotorácico. Bien, acá hemos marcado las apófisis espinosas. Eso es si el paciente tiene la columna bien derechita, pero cuando hay una escoliosis no se cumple esto. Eso también hay que tenerlo presente, ¿no? Bien, entonces acá hemos marcado el borde derecho más prominente y acá el borde izquierdo más prominente. Acá ya estamos tratando de aplicar el índice cardiotorácico, ¿no? Pero al practicar el índice cardiotorácico, acuérdense la distancia, inspiración, paciente de pie, bien derecho, en inspiración profunda. Ya eso ya lo tenemos en nuestro disco duro, ¿no? Y acá tenemos, ¿no? Entonces evaluamos, y ya acá ya no trazo una línea imaginaria, de frente borde más prominente del lado derecho y más prominente del lado izquierdo, y el índice máximo del tórax, de la costilla, pero el borde interno de la costilla, al otro borde interno de la costilla. Acá trazo con mi regla veo cuánto mide, y acá cuánto mide. ¿Ya? Vamos a ir avanzando. Acá tenemos el índice cardiotorácico, ¿no? Y acá tenemos la fórmula A más B, todo sobre C. C puede ser por 100, pero sí vamos a tener, ¿no? Las medidas adecuadas, si hay una cardiomegalia, si es un corazón normal. Entonces, todo eso nos va a decir el índice cardiotorácico. Siempre hay que, en relación a la forma de la silueta cardíaca, hay que tener presente cuando estamos frente a un corazón pequeño, un corazón en gota. Acuérdense que en el enfisema pulmonar o en las enfermedades pulmonares obstructivas crónicas, vamos a encontrar un corazón en gota, un corazón pequeño. O cuando el paciente es asmático, también podemos encontrar, ¿no? Un pulmón, le llaman el tórax sucio del paciente asmático, y a veces encontramos el corazón que no tiene relación, un corazón normal o pequeño.
También podemos encontrar a nivel de la silueta cardíaca diferentes formas. Por ejemplo, acá vemos que es un corazón normal, pero podemos encontrar un corazón que tiene la forma de un zapato sueco, ¿no? La forma de un zapato sueco ya nos está diciendo una malformación congénita, ¿no? La tetralogía de Fallot. O podemos encontrar un corazón que tiene la forma de un 8, o le llaman el muñeco de nieve. Eso ya significa, ¿no?, que estamos frente a un drenaje venoso anómalo, cuando estamos frente a un corazón que tiene ese aspecto de muñeco de nieve. O una forma en huevo, ¿no? Pues acá, ¿no? Entonces ahí hay que pensar en una transposición completa de los grandes vasos. Y también la punta del corazón tiene que estar a la izquierda. Si la vemos a la derecha, entonces estamos frente a una dextrocardia. Y si se acompaña con inversión de las vísceras hacia el lado contralateral, entonces es un situs inversus. Todo eso hay que ver, por eso es importante que en toda radiografía salga por debajo de los semidiafragmas para poder ver esas alteraciones. Acá tenemos, miren la forma del zapato sueco, tetralogía de Fallot. Acá y miren la punta del corazón, está a la derecha, y también vemos acá el aire, ¿no? Aire, esto es el fondo gástrico que debería estar acá, entonces esto es un situs inversus, hasta donde podemos. Y acá miren la forma del 8, el muñeco de nieve. Ese es un drenaje venoso pulmonar anómalo. Y es difícil de olvidarse, ¿no? Cuando entremos a la práctica, podemos encontrarnos cuando estemos pasando visita en emergencia, un paciente con una cardiopatía, ¿no? Y viendo la radiografía ya nos acordamos. Y incluso tenemos la imagen presente y a veces la mente es tan ingrata que a veces no sabemos dónde hemos visto esa imagen. De frente, como tenemos la ventaja de nuestros celulares buscar internet, nos vamos a esta imagen y nos ayudamos. En el momento nos ayudamos porque a veces no tenemos los libros a la mano. Bueno, en relación al tamaño del corazón, lo más importante es saber, es reconocer cómo se hace el índice cardiotorácico. Los demás, el cálculo del área, eso no lo aplicamos nosotros, los radiólogos, eso lo hace ya el médico de la especialidad de cardiología, de lo que hacen intervencionismo vascular, sobre todo los cardiólogos, ¿no? La valoración subjetiva muchas veces nosotros lo usamos, a veces, ¿no? Pero a veces eso más que todo es la experiencia que tiene cada uno. Y acá tenemos el índice cardiotorácico, el normal menor o igual al 50%, para determinar A más B entre C, ya no lo tiene que multiplicar por 100 de frente, entre C nada más. Y podemos obtener estos valores. Pónganlo en práctica, van a ver, ¿no? Y siempre se expresa en porcentaje. Bueno, esto lo vamos a pasar. Esto ya hemos repetido ya varias veces. Acá tenemos. Se puede marcar a través de las apófisis espinosas o de frente, de este borde a este borde. ¿Ya? Porque a veces a mí me ha sucedido, ¿no? Viendo bien la columna la tiene desviada, entonces buscar las apófisis espinosas de todo, entonces me saldría la línea así y nuevamente va así, como que si fuera como una S, una escoliosis. Entonces yo ya no marco, ya no uso esta línea vertical de frente, de este borde a este borde cojo, ¿no? En centímetros, y luego del borde interno de la costilla al otro borde interno de la costilla. Entonces obtengo, acá salió 8, 12, lo puedo coger en uno solo, ¿no? Entre esta distancia que salió 35 y me sale 0.57. O sea, está un poquito más de lo normal, o sea que incluso subjetivamente vemos que, miren, la otra manera es, cojo la clavícula si sale toda completa y chapo la mitad, y de la mitad debe de coincidir con la punta del ventrículo izquierdo. En cambio, miren, acá sobrepasó, entonces también eso se transforma de buscar cardiomegalia, con la clavícula tercio medio y no sobrepasa la punta del corazón.
Eso, ya el índice cardiotorácico. Bueno, pasamos. Ya vean acá, una cardiomegalia a expensa del ventrículo izquierdo. Miren que no permite evaluar la base pulmonar izquierda. ¿Cuáles son las técnicas a considerar, ¿no? Para tener presente el índice cardiotorácico? Esto hay que tenerlo ya en la mente, ¿no? El paciente esté de pie. Nunca el paciente está sentado ni echado para evaluar el índice cardiotorácico, ni en posición, completamente en posición supina, no, paciente de pie. Si no, no podemos hacer evaluar el tamaño del corazón. Y la distancia, es importante la distancia y posterior anterior, antero posterior no. Inspiración profunda en apnea. ¿Ya? Esto ya hemos visto. ¿Cuáles son los factores que pueden modificar el tamaño del corazón? En la expiración, la proyección antero-posterior, si el paciente tiene ascitis, si es obeso, si la paciente está embarazada, si hay deformidades de la caja torácica, entonces estos nos pueden alterar el tamaño normal del corazón. En relación a la valoración subjetiva, habíamos dicho en grados, incluso puede ser hasta grado 4, cuando hay una cardiomegalia demasiado, ¿no? Demasiado aumentada de tamaño, tanto el lado derecho como el lado izquierdo, es un corazón bien voluminoso. Bueno, acá hemos mencionado 3 grados, leve, discretamente, leve, moderado, severo, a veces hay más severo, pues se puede poner este grado 4. Eso ya es de acuerdo a lo que estamos viendo, ¿no? La valoración subjetiva que tiene cada uno y la experiencia, ¿no? Que va formándose el médico, entrenado a ver tantas radiografías. Acá es este puede ser un grado 3, un agrandamiento importante, acá vemos. Y si fuera hasta el 4, mire, abarcaría tanto parte del pulmón derecho como ya todo el pulmón izquierdo, sería ya grado 5, sale del esquema, mire. ¿Ya? Pero eso ya es apreciación subjetiva. Esto ya lo hemos visto. Por ejemplo, acá es importante ver si hay calcificaciones propias del corazón, como tenemos acá, el botón aórtico tiene calcificaciones, estos son ateromas calcificados, ¿no? El tamañito del corazón no está empujando la luz de la tráquea, y miren, la tráquea tiene también los cartílagos costales, cartílagos de la tráquea, perdón, los tiene calcificados. A veces se ve, miren la aorta descendente, ¿no? Se ve parcialmente calcificada, ¿no? Como a veces no se ve. Es importante también tener cuidado con los cartílagos costales, los cartílagos, que también se calcifican y a veces se pueden confundir con algunas patologías. Bien. Acá, por ejemplo, es un corazón, una cardiomegalia, hay congestión, miren, los cilios nunca son así, sobre todo el lado derecho, una congestión, eh, una sobrecarga, ¿no? Del bronquio pulmonar derecho en relación al izquierdo, y acá vemos la cisura, se ve evidente, y acá hay una gran opacidad, ¿no? Una gran opacidad que no permite evaluar la sombra del diafragma. Esto es característico, ya bien característico de que hay un derrame, más una cardiomegalia, entonces estamos frente a una insuficiencia cardíaca descompensada. Descompensada, ¿por qué? Porque ya está complicándose con un derrame pleural, un corazón grande con un derrame pleural y es una ICC descompensada. La ecografía también es importante, ¿no? Para evaluar la silueta cardíaca, evaluar también algunas patologías pulmonares, ¿no? Que están sobre todo en las bases de los pulmones, ¿no? Por ejemplo, cuando hay un derrame basal, muchos de los médicos piden una ecografía basal para ver la cantidad de líquido que hay en el pulmón,
eso, cuánto es el volumen de líquido del derrame, y segundo, a qué altura se va a hacer el drenaje, la toracocentesis. Mucho se pide ecografía en esos casos de derrame pleural, pero cuando estamos evaluando el corazón y necesitamos ampliar una ecografía, por ejemplo, ¿en qué caso pedimos cuando estamos frente a un derrame pericárdico, una pericarditis, un taponamiento pericárdico de frente a una ecocardio? Sin pensarlo, ya nos olvidamos de la placa de tórax, porque a veces la placa de tórax no da mucha información, pero la ecocardio nos dice la cantidad de líquido que hay en el pericardio, si hay calcificaciones agregadas, ¿no? Y a lo mejor si hay una tumoración, la ecocardio nos va a ayudar mucho mejor, ¿no? Sobre todo cuando hay problemas de valvulopatías, cardiopatías congénitas, que se ve bastante, y los derrames pericárdicos, que es típico. Y si habíamos hablado sobre masas tumorales, hay que tener presente los mixomas y también los aneurismas, no solamente a nivel del corazón, sino también aneurismas están en la aorta torácica y en la aorta abdominal. La tomografía también nos va a ayudar bastante, ¿no? Sobre todo cuando estamos frente a tumores cardíacos, nos va a ampliar el panorama. A veces la ecografía no abarca mucho, y la tomografía nos va a ayudar, ¿no? Si el mixoma está comprometiendo ya otras estructuras dentro del corazón. Y también para evaluar los aneurismas disecantes de la aorta. Bien, acá tenemos una tomografía, un corte axial. Estamos viendo, sobre todo, esta es ventana para mediastino, ¿no? Y vemos el ventrículo derecho. Acá está la aurícula derecha, la aurícula izquierda, ¿no? Y el ventrículo izquierdo. Acá este es un estudio con contraste. Endovenoso usamos sustancia iodada. Acuérdense que en la tomografía se necesite el uso de sustancia iodada, no se olviden de pedir los valores normales de creatinina para poder aplicar la sustancia iodada. La resonancia magnética también es importante porque sirve para ayudar, ¿no? A veces cuando la tomografía, el paciente tiene un problema en la creatinina, no se puede usar con contraste de la tomografía, entonces se puede hacer la resonancia magnética, siempre y cuando no tenga un marcapaso, no tenga alguna prótesis metálica, esos que son contraindicaciones para realizar la resonancia magnética, ¿no? Y se utiliza sobre todo cuando hay anomalías de la aorta o anomalías de la arteria pulmonar, y cuando hay una disfunción, ¿no? Disfunción ventricular izquierda. Y el medio de contraste es el gadolinio. La angiocardiografía, ¿no? Esto ya lo han visto bastante en la clase que les dio el doctor Mamani, ¿no? Cómo se hace la angiocardiografía. Mayormente se puede hacer por una vena del codo, ¿no? Que es lo que más fácil sale, ¿no? Y se inyecta contraste iodado y se evalúa los tiempos en los que se van a ver los grandes vasos, ¿no? Desde los grandes vasos hasta las venas, cómo se va eliminando el contraste. Se puede hacer una angiografía derecha, una geografía izquierda. Se hace de una forma selectiva de acuerdo a la patología y de acuerdo a lo que el médico quiere observar, ¿no? Entre las variantes del corazón tenemos un corazón en forma de gota, ¿no? El tipo pícnico de los gorditos, pues los gorditos hay que pedirles, ¿no? Que ventilen bien, ¿no? Para que el corazón se haga un poquito vertical y poder evaluar muy bien el tamaño del corazón. Bien. Longilíneo, brevilíneo, que casi estamos dentro de lo normal. El corazón del anciano es un corazón especial, es un corazón donde el pericardio, el miocardio, todo ya está vencido, está flácido y simula una cardiomegalia. Ahí podemos encontrar una elongación de la aorta descendente, o también quizás de la aorta ascendente está un poco elongado, ya están flácidos, los músculos ya están muy vencidos, ¿no?
y podemos encontrar, aparte, podemos encontrar calcificaciones propias del botón aórtico o de la aorta descendente. Tenemos acá, miren, este es el corazón del anciano, un tórax normal y un tórax en gota. Vean el botón calcificado, ¿no? Y esto es una variante, tiene el tórax una forma de campanita. Acá forma de campanita, son variantes anatómicas, pero es normal, está dentro de lo normal. Bien. Vamos a pasar. Acá, por ejemplo, vean la aorta ascendente elongada, la aorta descendente, miren, elongada, el botón aórtico grande. Este es un paciente añoso, pero, y miren el corazón. No es un paciente añoso, pero tiene un ventrículo izquierdo aumentado de tamaño. Puede ser un paciente hipertenso, ¿ya? Acá vemos, este es otro paciente. Vemos el mediastino, el borde derecho aparentemente normal, bien definido el borde derecho, el borde izquierdo vemos el botón, miren, grande, con calcificaciones. Acá viene la aorta descendente un poco elongada, miren hasta dónde va y aquella se pierde. Y el borde izquierdo del corazón, podemos medir de acá a acá y del borde interno de la costilla hasta el otro borde y vemos si hay o no hay cardiomegalia. Subjetivamente pareciera que sí, pero hay que medirlo bien. Esta es una lateral. Bien, entonces vemos acá, siempre el estudio va de adelante hacia atrás. Ese es el esternón, el espacio. Vemos el ventrículo. Esta es una lateral, miren por la forma de la columna, no es oblicuo, esta es una lateral por la forma de la columna. Hay cambios degenerativos en la columna bien acentuados. Vean la sombra del corazón, ventrículo derecho, ventrículo izquierdo, la aurícula izquierda. Y vean la sombra de la aorta, va por acá, ¿no? Y vemos por acá y vemos que tiene sus paredes calcificadas. Bien, acá igual, esta es la sombra de la vena cava. El paciente está chueco, eso sí, miren dónde está el borde de la clavícula, miren, y el otro borde, y miren dónde está la columna lateral, que está lateralizado. En esos casos, cuando está lateralizado, simula un corazón grande, pero de todas maneras, pareciera que hubiera una leve cardiomegalia. Miren, el botón está acá, calcificado, la aorta descendente, bien calcificada. Y acá hay una cisuritis, el paciente habrá tenido un derrame, ¿no? Pero no hay obturación del seno. Y a nivel del parénquima pulmonar, estamos viendo que es un pulmón, ¿no? No es un pulmón de un joven como ustedes, tampoco mío, no me considero tener este pulmón tan feito, pero es un pulmón ya maltratado, de un paciente ya por encima de los 80 años, ¿no? Miren, hasta se ven los arcos costales un poco disminuido su densidad, miren, y acá vemos los cartílagos. Este es un corazón globuloso de un lactante. Acuérdense que se superpone la sombra del timo. En un niño cuando inspira, el corazón se hace, al inspirar los semidiafragmas descienden y la punta se apoya, ¿no? Es la posición en la que el niño inspira. Y cuando bota el aire, ¿no? Deja de expirar, entonces los semidiafragmas se elevan, ¿no? Bota el aire, sube, entonces el corazón se ve un poco aumentado de tamaño. Pero en niños es bien difícil controlar su respiración, porque a veces no obedecen, ¿no? Bien tranca, entonces ahí se usa tiempos cortos para poder realizar el estudio. Bueno, acá tenemos cuando un lactante, cómo interfiere el tamaño del timo y da esas características, ¿no? En relación con la silueta cardíaca. Acá, por ejemplo, este niñito está mal centrado. Vemos el timo es grande,
y no hace interfase, no hay una línea que corte y que delimite, esto es el timo, no, acá no hay interfase entre el timo y el corazón, se ve una sola imagen. Vemos acá, pareciera un corazón normal, no se ve la forma del timo. Acá igual, vemos acá el timo, apenas se ve, y acá se esconde con la sombra del corazón. Acá se ve, miren, apenas, es evidente. En este de acá no es evidente. Este ya es un joven. Acá vemos esta característica que adopta el timo. En el lado derecho, el signo de la vela. Acá, miren, el timo, miren estos bordes. Acá el borde derecho normal. Y este borde, miren, medio ondulado. Acá lo vemos así, medio ondulado. Este es el signo de la ola de mar, ¿no? Que lo vamos a encontrar en niños, ¿no? Sobre todo por el timo. No en adultos ya no. Y acá vemos, apenas se logra ver como una hendidura, ¿no? No es bien característico que tener buen ojo para ver la hendidura que produce la sombra del timo. Bien. Y acá la imagen, ¿no? La forma de un trapezoide, miren acá un ensanchamiento del mediastino, ¿no? También es bien tranca, ¿no? Encontrar esto. O poderlo definir en un niño. A veces uno no ve esto, lo pasa por alto y vemos pulmones, ¿no? Acá hay algo que llama la atención. Se pierde el contorno del corazón. Habíamos dicho que cuando estamos frente a una patología pulmonar y esa patología pulmonar está cerca a los contornos del corazón, borra el contorno. Por ejemplo, miren acá, el borde izquierdo lo veo bien definido, pero acá se pierde. Entonces esto no es normal, hay que describirlo. Y acá el ensanchamiento del mediastino superior, que está formada por la forma que adopta el timo, igual acá. Bueno, este es un corte tomográfico axial. Vemos la forma del cuadrilátero que tiene el timo. Eso es normal. Bueno, estas son las características, lo vamos a pasar. Vean acá, esta es una tomografía, bueno, una radiografía, perdón, tórax abdominal. Vemos a nivel del tórax, vemos la sombra del corazón, un corazón grande, globuloso, y acá vemos la forma del timo, parece una masa tumoral. Cuando uno no está acostumbrado y ve una radiografía, wow, uno piensa, esto es una tumoración adherida al borde derecho del corazón, y lo describe como una tumoración. Hay que tener mucho cuidado, este es el timo, ¿ya? Este es el timo. Y acá vemos la transparencia normal del pulmón. Sí, porque muchos nos equivocamos cuando vemos por primera vez plaquitas de recién nacidos, que en una sola placa, miren acá sale el tórax y el abdomen. Acá vemos el estómago con aire. Y esta es la sombra del hígado. Nos podemos equivocar, pero acuérdense que es el timo. Bien. También vamos a encontrar esos petum excavatum, miren, ¿no? Esta deformación. Acá vemos en esta tomografía axial, miren cómo se hunde el esternón y está en contacto con la pared cardíaca. Pues estos jóvenes, cuando son niños y están en su gimnasia física, a veces no se descubren el polo, no se sacan el polito, porque después se hacen bullying con el niño, ¿no? O con la niña, ¿no? Entonces ellos se mantienen con el polito todo el día, el polito sudado, y llegan a su casa. En estos casos, a Dios gracias, la cirugía ha mejorado mucho, ¿no? No deja secuela, pero cuando hacen gimnasia, ¿qué pasa? Cuando uno hace gimnasia siempre hay un momento en que entra una pequeña taquicardia fisiológica por la gimnasia. Entonces, ¿qué pasa en estas criaturas? ¿No? Como está pegado al borde anterior del corazón, entonces se pega tanto que
empieza a tener dolor retroesternal y dolor feo, ¿no? Que a veces lo manda un costado a que le pase el dolor, a veces no avisan por problemas, ¿no? Pero esto tiene ahora tratamiento. Vean, esto ya es bien exagerado, miren cómo también altera la forma del corazón. Miren acá, esta es una niña, ¿no? Speculum carinatum. Miren, speculum carinatum. Bien, acá tenemos la punta, miren la punta del corazón y el callado aórtico a la derecha es una dextrocardia. Vemos acá, entonces ya no, vemos acá el fondo gástrico, la punta del corazón a la derecha, igual este es un situs inversus. Bien, acá vemos, bueno, completamente aplazada la columna, bueno, una severa osteoporosis con aplastamiento de varias vértebras a nivel dorsal, a nivel lumbar. Vemos también las paredes de la tráquea calcificadas, miren, y el botón aórtico completamente calcificado por fuera. Vemos la aorta descendente, ¿no? Cómo se sigue y de acá entra al abdomen, lo vemos, miren, no hay aneurisma, su calibre está normal, pero vean la calcificación, una arteriosclerosis fenomenal, tanto a nivel torácico como a nivel abdominal. Vemos acá el mismo paciente, miren las paredes de la aorta. No hay aneurisma, pero es para que ustedes sepan cómo se calcifica. Y tiene acá por el aplastamiento de la columna hay una severa cifosis, incrementada la cifosis, es una joroba, la jiba, esa es la jiba cifótica, que se da por el aplastamiento, a veces en cuña o a veces en galleta, miren acá, de los cuerpos vertebrales a nivel dorsal. Bien, continuamos. Es importante que ustedes reconozcan el pedículo cardiovascular. Ya, el pedículo cardiovascular, ¿cuánto mide? 48 más menos 5 milímetros. Ya, el pedículo vascular. ¿Y a qué nivel se mide? ¿No? Mayormente yo me oriento por el borde superior de la sombra, ¿no? Acá tengo el ilio, la parte alta del ilio de acá, al otro extremo mido la distancia. Y me tiene que dar aproximadamente 48 más menos 5 milímetros. Ese es el índice del pedículo vascular. Cuando hay una sobrecarga de líquidos, esto se incrementa. Y esto nos dice, ¿no? Cuando el paciente está en shock y le están perfundiendo cantidad de líquidos con otros fármacos, ¿no? Y a veces uno se sobrepasa en líquidos y entonces esto nos dice, ¿no? Cuando hay una sobrecarga de líquidos en el paciente, hay que regular la sobrecarga porque podemos ir a un edema agudo pulmonar por una sobrecarga de líquidos y este pedículo vascular nos va a decir. En relación a la vascularización pulmonar, vamos a avanzar. Es importante la vascularización pulmonar, ¿no? Miren, los vasos salen de la... Acuérdense que en el ilio tenemos las arterias, las venas, ganglios, tejido, ¿no? Y todo esto forma el paquete, es el ilio. Pero cuando salen los vasos, miren, los vasos se entrecruzan, miren, se entrecruzan y a veces forman pequeños, como que si fueran pequeños imágenes radiolúcidas. Pero salen, miren cómo salen por acá y ahí se queda, miren, acá se quedó, nunca van a la pared del tórax, nunca van. Y ahí se cortan, miren, se cortan. Estos son los famosos vasos del parénquima pulmonar, son los vasos pulmonares. Hay que tener cuidado, hay que evaluarlos y no confundirlos con la fibrosis. La fibrosis sí va y se pega a la pared del tórax, se pega completamente, ¿ya?
A eso hay que tener mucho cuidado. Pues hace poco un amigo me manda su radiografía, incluso yo la voy a poner lo tengo acá en mi celular, y como a él le dio COVID, a este amigo, a Dios gracias, con el tratamiento salió del cuadro, ¿no? No necesitó ir a una clínica, a un hospital, nada, nada. En su casa lo trataron completamente. Entonces hace poco le dio un cuadro gripal, y pues como el antecedente se preocupó, dijo, a lo mejor me va a venir nuevamente el COVID. Y se tomó una radiografía acá en la clínica que está acá en el óvalo de La Molina, en Clínica Internacional creo que es, ¿no? Ahí se tomó, porque vive cerca, y ahí fue, se tomó la radiografía, hizo una radiografía muy bonitas, donde se ve, los vasos se ven muy bonitos, y el informe parece el informe, bueno, no me enseñó el nombre del médico, por respeto, ¿no? Pero es un informe del tórax, parece un testamento, no les miento. Yo cuando leí el informe pensé que era el informe de una tomografía, porque me informa hasta la tráquea, las características de la tráquea, la sombra de los cilios, el corazón, todo me describe, ¿no? Como que si fuera una tomografía, ¿no? Y para escribir un parénquima pulmonar no son 4 cosas y punto, ¿no? Pero confunde la trama pulmonar como fibrosis. Ah, miren, como fibrosis. Entonces le dice patrón intersticial en el parénquima pulmonar que está en relación a COVID. A COVID. Entonces se asustó mi amigo, entonces me manda la imagen y el informe. Entonces yo le digo, no, está mal informada la placa, pulmones está muy bien, lo que estás viendo es la trama pulmonar que está, ok, no tienes nada, no le quedó secuela, nada en pulmón. Pues es importante, no hay que confundirse los vasos pulmonares con el patrón intersticial, con la fibrosis pulmonar. ¿Ya? Miren, por ejemplo acá, miren los vasos, nunca llegan a la pared, son los vasos. Acá ya estamos viendo la pared del bronquio. Vamos a pasar. Siempre la vascularización pulmonar es normal en las partes bajas, y en las partes altas, en los lóbulos superiores, vamos a ver delgaditos. Esto es normal, pero cuando hay una inversión, una patología, todo se invierte, hay una inversión del flujo. Lo normal, miren, esto es normal, cuando hay una patología ya se ve grueso, esto ya no es normal, ya es patológico. Y esto patológico se acompaña con algo más a nivel, a nivel basal. Puede haber una obturación del seno, empezando un derrame, o podemos encontrar las famosas líneas de Kerley. Las famosas líneas, las A están en la parte alta, y las B, las famosas líneas B de Kerley, ¿ya? Y puede haber una congestión que se puede acompañar también de un corazón grande, ¿ya? Pero esto es normal y esto es patológico. Esta es la inversión del flujo que se acompaña con algo de patología del parénquima pulmonar. Vamos a pasar. Miren acá, este es un derrame pericárdico. Este es un derrame pericárdico visto en una radiografía de corazón y grandes vasos. Miren el corazón grande, ¿no? Como que si fuera un corazón de una botella de amajuana, ¿no? Vemos acá el flujo pulmonar está aparentemente normal, miren, no hay inversión, ¿no? ¿No? Pero sí demuestra un corazón grande porque está lleno de líquido el pericardio. Pero cuando estamos frente a una insuficiencia cardíaca congestiva, miren, hay una inversión del flujo, ¿no? Acá vemos hay un patrón intersticial con un derrame, miren las líneas B de Kerley, ¿no? Y hay un borramiento, hay borramiento
bordes del corazón, cuando estamos frente a una ICC, aparte de la cardiomegalia. En cambio, en un derrame pericárdico, miren, los bordes del corazón se ven bien definidos y no cursa con derrame pleural. Es una característica del derrame pericárdico de una ICC. Esta es una ICC descompensada. Esta es una dilatación, es un esquema de dilatación del callado aórtico. Este es un aneurisma del callado aórtico o del botón aórtico. Y acá vemos, ¿no?, el aorta descendente que siempre va paralelo a la columna dorsal, y acá se forma como una protrusión. Entonces esta protrusión está indicando que se está dilatando la aorta descendente. Es una imagen de aspecto aneurismático de la aorta descendente. En cambio, el callado aórtico, botón aórtico, en este caso, en este dibujo, está normal, a diferencia de este de acá. Entonces, en imágenes vamos a encontrar, miren, el callado aórtico o el botón aórtico, miren, grande, que está empujando ligeramente la tráquea hacia la derecha, ¿no? Un botón aórtico aumentado de tamaño de aspecto aneurismático. Y el pulmón es un fibroenfisema de aspecto senil. Miren, el pulmón hay áreas de secuela, hay una radiopacidad apical derecha y hay un engrosamiento del casquete pleural izquierdo. O sea, hay problema pulmonar ya pues propio de la edad, ¿no? Y el tamaño del corazón, subjetivamente no hay cardiomegalia, pero es prominente el callado aórtico de aspecto aneurismático. Vean acá, este pacientito le hicieron una tomografía, pero primero se hace todo el esquema tóraco-abdominal antes de hacer los cortes, ¿no? Y acá vemos, este paciente había sido intervenido, le habían colocado una malla para reducir el calibre, el diámetro anormal de la aorta descendente y de la aorta torácica, perdón, abdominal. Vemos acá en la malla, ¿no?, que está prácticamente está por dentro del botón aórtico. Y acá vemos que se respeta el calibre. Acá ya se pierde, hasta acá fue la malla, ¿no?, a nivel de la aorta abdominal, tercio medio. Bien. Entonces acá vemos que la malla ya prácticamente no está haciendo, no está trabajando, porque ya el corazón, perdón, la aneurisma sobresalió. Entonces en este caso, ¿no?, ya tienen que ver los cirujanos cardiovasculares qué hacer, porque miren, ya sobresalió, ¿no?, y esta malla ya no está cumpliendo su función. Vean acá, bien dilatado el botón aórtico, aneurismático, y acá vemos, ¿no?, que hay un trombo mural, miren, acá vemos, con calcificaciones. Miren el aneurisma inmenso y la dilatación también de la aorta descendente. Este ya lo hemos visto, el mismo paciente de anterior, lo vamos a sacar. Vamos a pasar esto, miren acá, el botón aórtico normal, y acá es la aorta descendente, está recontra dilatada. Acá vemos tanto la aorta ascendente y el callado aórtico y elongado la aorta descendente. Miren la aneurisma. Vean acá el aneurisma con gran dilatación de la aorta descendente. Miren la aorta ascendente, está elongada, el botón, y acá viene la aorta descendente. O sea, el problema es un poquito la aorta ascendente, está dilatada. Esta es una estenosis aórtica, miren la aorta ascendente con crecimiento del ventrículo izquierdo. Esta es una cardiomegalia o una miocardiopatía, un corazón grande. Una miocardiopatía dilatada.
Este es un, bueno, las pasamos, esta no sirve para nada, esa placa, esta tampoco, ¿ya? Esta es una IM, una insuficiencia mitral. En la insuficiencia mitral tenemos crecimiento de la aurícula izquierda, vamos a ver en el lado derecho la imagen del doble contorno o de la doble sombra, y crecimiento del ventrículo izquierdo. Acá se hizo con vario, pero mayormente en frontal no se usa vario. Habíamos hablado que el vario es en la aurícula anterior derecha. Este es un derrame pericárdico. Miren. En algunos casos se puede ver el líquido cuando se hace una fluoroscopía directa, pero lo otro es ecografía, ¿ya? Ecografía lo más cantado, porque con la ecografía se diagnostica líquido en el pericardio y de frente le hacen su pericardiocentesis, de frente, ¿ya? Para no estar perdiendo tiempo, porque esto puede taponarse, entonces puede empeorar el cuadro. Acá hay disminución del flujo, vemos una hipertransparencia pulmonar, pero eso no viene. Este es un hiperflujo pulmonar, una hipertensión de la arteria pulmonar, crecimiento de la arteria pulmonar izquierda, miren. Una hipertensión venocapilar. Acá es un corazón en gota. El borde derecho está pegado a la columna. El borde izquierdo se ve en toda, y acá hay un derrame basal ascendente izquierdo. Este es un tórax enfisematoso con una cardiomegalia. Vemos acá un neumotórax izquierdo. Miren el muñón del pulmón. Está pegado al contorno del corazón izquierdo. Miren, hipertransparencia, acá no hay parénquima pulmonar, puro aire nomás hay. Esta es la pleura visceral. Y el pulmón derecho está normal. Sombra mamaria, sombra mamaria. Bien, acá vemos un arco aórtico derecho. Esa es una posición anómala, miren. Esta es una estenosis aórtica, crecimiento, miren la aorta ascendente. Un aneurisma de la aorta ascendente, bien dilatada. Este es el crecimiento de la arteria pulmonar izquierda. Miren la trama pulmonar, miren, va, se corta, miren dónde se corta, nunca llega a la pared. ¿Ya? Nunca llega a la pared. Miren, la trama está y va de los cilios hacia afuera, infiltrado iliofugal, ¿no? Como que pareciera un edema agudo pulmonar, con una cardiomegalia. Miren el corazón, crecimiento, ¿no? Acá vemos la sombra de la aorta descendente, el botón, con pequeñas calcificaciones, la tráquea con los cartílagos calcificados, y tiene un marcapaso, uno solo. El cable, miren, entra por la vena cava, perdón, entra por la subclavia derecha, vena cava superior, desciende, pasa la aurícula derecha, continúa y se localiza en el ventrículo derecho. Este paciente tiene un marcapaso con dos cables que salen, ambos ingresan por la subclavia derecha. Uno se queda en la aurícula derecha y el otro continúa y va al ventrículo derecho. ¿Ya? Es una dama, una leve cardiomegalia y el botón está calcificado. En pulmón aparentemente no hay nada. En este otro caso vemos también el marcapaso. Es una placa hipoventilada, miren, primera costilla, segunda, tercera, cuarta, quinta costilla. ¿Ves? Está hipoventilado los pulmones, pero así con todo vemos que hay una discreta cardiomegalia
el botón calcificado, parcialmente la aorta descendente calcificada parcialmente y el marcapaso con 2 cables. Uno va al ventrículo derecho, que es este de acá, y el otro se queda en la aurícula derecha. Este ya lo hemos visto. Acá hay una radiopacidad, miren, es muy diferente al del pulmón izquierdo, ¿no? Este es hay una cisuritis, acá hay un derrame, ¿no? Encima que la paciente también tiene una simetría postural, hay una radiopacidad, miren, pero no borra el contorno, entonces eso es sugestivo de derrame pleural, ¿ya? Vemos, no hay cardiomegalia, el botón está parcialmente calcificado, la tráquea está con los cartílagos calcificados. Vamos a pasar esto. Estas son calcificaciones vasculares, calcificación de la válvula aórtica y de la válvula mitral en esta proyección lateral. En proyección frontal vemos el pericardio calcificado, dibuja, ¿no?, el contorno izquierdo del corazón y de la base. En esta lateral vemos calcificación de las arterias coronarias, calcificadas. Y en esta lateral, que es otro paciente, vemos la aorta descendente, vemos acá la aorta descendente, está en su trayecto normal, acá va para acá y acá se dilata, miren. La dilatación, vemos este borde y el otro borde, y las paredes están calcificadas. Acá vemos un mixoma de la aurícula izquierda. Y acá en frontal no se ve bien, pero acá es lo que se ve acá. Acá se ve mucho mejor en la lateral. Crecimiento de cavidades. En una estenosis mitral en frontal, acuérdense, cuando crece la orejuela de la aurícula izquierda, de acuerdo al grado de crecimiento, vamos a ver, ¿no?, el contorno derecho, la doble sombra. Tanto en frontal, tenemos acá en la lateral cómo crece la orejuela de la aurícula izquierda y empuja hacia atrás. E incluso acá el bronquio principal izquierdo va a cambiar su angulación. En este oblicuo anterior derecha, cuando crece la aurícula izquierda, va a empujarla al esófago. De acuerdo a la gravedad del crecimiento, lo va a desplazar leve, moderado o ya demasiado, lo empuja hacia la columna dorsal. Y en la oblicuo anterior izquierda, ¿no?, vemos, ¿no?, esto es similar a la lateral, miren, bien similar. La aurícula anterior izquierda con la lateral, cuando crece la aurícula izquierda, bien parecida a la aurícula anterior izquierda, ¿no? Algo parecidas son las dos. Acá tenemos en la estenosis mitral, únicamente crece la aurícula izquierda. Acá es normal, miren cómo no desplaza el esófago, y acá cuando crece, cómo lo empuja y forma una muesquita. Acá está completamente normal el esófago. Únicamente, ¿no?, en la estenosis mitral crece la aurícula izquierda. En cambio, en la insuficiencia mitral crece la aurícula izquierda y el ventrículo izquierdo. Esta es una estenosis mitral, ya más o menos pronunciada, porque está simulando un corazón grande. Miren, vemos acá la aurícula izquierda, y por acá no se ve muy bien la doble sombra. Y en la lateral vemos la aurícula izquierda como empuja al esófago. Vemos acá en la estenosis mitral. Igual en una estenosis mitral.
En este caso no hay, en esta estenosis no hay cardiomegalia. Miren, está empezando el cuadro. ¿Ya? Aparentemente da la impresión de que fuera un corazón normal. Hay un crecimiento de la aurícula izquierda. Acá se ve apenitas el contorno, la doble sombra del lado derecho. Esta es una insuficiencia mitral. Vemos crecimiento de la aurícula, va para acá la doble. Y también vemos, son similares los mismos signos. Pero acá vemos que se acompaña una cardiomegalia y también el crecimiento del ventrículo izquierdo, una insuficiencia mitral. Acá hay un crecimiento de la aurícula derecha. Crecimiento de la aurícula izquierda. Acá sí se ve el contorno de la doble sombra en el lado derecho. Y en la lateral la estamos viendo. Crecimiento de la aurícula izquierda, bien llamativo. Vamos a ir avanzando. Cuando crece el ventrículo derecho, eleva la punta del corazón. Lo vemos en frontal. Y acá el ventrículo derecho, miren, está disminuyendo el espacio retroesternal. Vamos a pasar estos esquemas. Cuando crece el ventrículo izquierdo, se apoya al diafragma. Muy diferente al ventrículo derecho. Cuando crece el ventrículo derecho, entonces lo eleva a la punta y forma la imagen en el zapato sueco. Pero cuando es el ventrículo izquierdo, se apoya tanto, ¿no?, a la sombra del diafragma. Igual acá, miren, crecimiento del ventrículo izquierdo se apoya completamente a la sombra del diafragma. La punta desciende completamente. Vemos acá el ventrículo izquierdo. Acá vemos el bot callado y la aorta descendente. Y un poquito está aumentada la aorta ascendente. Vamos a pasar estos esquemas. Esto ya lo hemos visto varias veces. Crecimiento del ventrículo izquierdo. Igual vemos acá la aorta ascendente un poco elongada. Ventrículo izquierdo aumentado de tamaño. Este es el típico, ¿no?, el signo de la insuficiencia aórtica. ¿No? Tenemos dos signos característicos. Tanto crece el ventrículo izquierdo como también vamos a encontrar la aorta ascendente dilatada. Estos dos nos da la insuficiencia aórtica. Miren, insuficiencia aórtica ya bien acentuada. Miren la aorta ascendente y el ventrículo izquierdo. Igual esta es una estenosis aórtica. Vamos a pasar. Donde hay imágenes mejor representativas, ¿ya? Esta es una insuficiencia tricuspidia. Acá hay dilatación de las cavidades. Incluso tiene su prótesis, miren. Una prótesis mitral. En la insuficiencia tricuspidia vamos a encontrar dilatación de las cavidades, sobre todo del lado derecho. También se puede encontrar dilatación de la vena cava superior y de la vena cava inferior. Y hay una disminución vascular a nivel del parénquima pulmonar. Acá hay un crecimiento. Esta es una radiografía, una tele de corazón, ¿no? No está tan bonito a nivel del pulmón. Por si acaso, placas feas no van a venir en el examen, ¿ya? Voy a seleccionar las placas más representativas, así que no se preocupen, ¿ya? Doctora, una consulta. Dime. En el caso anterior, en esa plaquita que acaba de mencionar, al estar más penetrada, significa que habría mayor cantidad de oxígeno. Eso significaría que habría podríamos decir que hay menor cantidad
de sangre, ¿eso podría ser por una estenosis? ¿O simplemente la técnica como lo han No, en tomado? No. este caso la técnica está mala. Ah, ya. La técnica no es la adecuada. Por eso que les estoy diciendo, este tipo de, porque más detalle nos da el corazón y el pulmón no ayuda mucho. Si tú ves, el pulmón no tiene mucha cobertura. Miren, no se ven las bases, se ven completamente negras. Es por la Ujú. técnica. Es por la técnica. Por eso te Ah, digo ya. que voy a seleccionar las placas más bonitas, ¿no? Para examen. Sí, doctora, también quería consultarle, bueno, comentarle que a las 8:30 tenía programado yo y mi grupo un examen de medicina interna. ¿Ahora? ¿Ahorita? Sí, a las 8:30, justo de un minutito. Y bueno, yo me Ya, voy a tener que retirar. ya, entonces terminamos, ¿ya? Para que Ya. todos estén tranquilos, no estén estresados. No se preocupen que vamos a continuar esto el día, el domingo, continuamos un poco con el repaso, ¿ya? Sí, doctora, gracias. Y también No, mi compañero.